Veamos ahora un ejemplo referente al tema de cálculos con entalpía estándar de reacción. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular la entalpía estándar de formación, denotada como delta de H sub F super 0, de metanol en estado líquido a partir de la reacción. Observemos que es una reacción de combustión en la cual metanol líquido reacciona con 3/2 moles de oxígeno gaseoso para producir 1 mol de CO2 gaseoso y 2 moles de agua líquida. Nos indican la entalpía estándar de combustión para esta reacción. Vamos a ver entonces cómo combinamos los conceptos de entalpía estándar de reacción con lo de entalpía estándar de formación y de entalpía estándar de combustión. Para resolver este ejemplo, como estamos considerando una reacción de combustión, vamos a aplicar directamente la expresión que define la entalpía estándar de una reacción, en este caso igual a la entalpía estándar de combustión, como igual a la suma de las entalpías estándar de formación para los productos menos la suma de la entalpía estándar de formación para los reactivos. Esta expresión, recordemos, es un modo general de representar la entalpía estándar de una reacción termoquímica, de una ecuación termoquímica. Apliquemos entonces esta expresión para el caso concreto que estamos considerando. Como hemos definido que se trata de una reacción de combustión, decimos entonces que la entalpía estándar de combustión es igual primero al coeficiente estequiométrico del CO2 gaseoso, que es uno de los productos, es decir 1, por la entalpía estándar de formación para el CO2 gaseoso, más 2, que es el coeficiente estequiométrico del agua líquida, por la entalpía estándar de formación para el agua líquida. Observemos que estos son los productos, las entalpías estándar de formación para los productos. Por lo tanto, ahora pasamos a evaluar las entalpías estándar de formación de los reactivos. Empecemos con el metanol en estado líquido. Observemos que tiene un coeficiente estequiométrico de 1, por tanto restamos 1 por la entalpía estándar de formación para el metanol en estado líquido. Y restamos ahora el coeficiente estequiométrico del oxígeno, que es 3/2 menos 3/2 por la entalpía estándar de formación para el oxígeno en estado gaseoso. Recordemos que estamos considerando entalpías estándar. Estándar indica entonces que los valores se han medido a condiciones estándar, que son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y recordemos que, de acuerdo con las consideraciones de cálculos entálpicos, en el caso del oxígeno, como este se encuentra en su estado libre a estas condiciones, su entalpía estándar de formación viene a ser igual a 0 kilocalorías. Tenemos entonces desarrollada la parte de las entalpías de los reactivos. Ahora determinemos entonces los valores que necesitamos a partir de una tabla de entalpías estándar de formación. Si no nos hubieran indicado el valor de la entalpía estándar de combustión para el metanol en estado líquido, podríamos también hacer uso de una tabla para la entalpía estándar de combustión. Recordemos que la incógnita de este ejemplo es la entalpía estándar de formación del metanol en estado líquido, es decir, esta variable. Por tanto, debemos consultar las entalpías estándar de formación tanto para el CO2 gaseoso como para el agua líquida. Vamos a una de estas tablas. Observemos la tabla número 1, en la cual nos indican las entalpías estándar de formación para diferentes compuestos. Recordemos que estos valores fueron medidos a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Necesitamos de esta tabla los valores para la entalpía estándar de formación del CO2 gaseoso y la entalpía estándar de formación para el agua líquida, que son en forma respectiva menos 94,05 kilocalorías sobre mol y menos 68,32 kilocalorías sobre mol. Observemos también que tenemos el valor de la incógnita, la entalpía estándar de formación para el metanol en estado líquido. Este valor se encuentra entonces tabulado, pero el objetivo del ejemplo es precisamente determinarlo a partir de los valores de las demás sustancias respecto de sus entalpías estándares.
Por tanto, si obtenemos este valor, va a ser un indicativo de que el ejemplo está bien solucionado, o si obtenemos un valor aproximado, igualmente. Observemos ahora la segunda tabla, que nos indica las entalpías estándar de combustión para varios compuestos orgánicos especialmente. Recordemos que estos son los que combusten, es decir, reaccionan con el oxígeno y producen CO2 y agua. Observemos que acá nos indican el valor de la entalpía estándar de combustión para el metanol líquido, que es de menos 173,67 kilocalorías sobre mol. Por tanto, si no nos hubieran indicado el valor de la entalpía estándar de combustión para el metanol, podríamos también hacer uso de estas tablas. Con esos datos entonces resolvamos el presente ejemplo. Tenemos entonces la siguiente expresión, que define la entalpía estándar de reacción igual a la entalpía estándar de combustión en términos de las entalpías de productos y de reactivos. Por la breve consulta que hemos hecho de las tablas anteriores, tenemos entonces que la entalpía estándar de combustión para una mol de metanol es de menos 173,67 en unidades de kilocalorías por mol, es decir, por cada mol de metanol que combuste. Por tanto, solo vamos a indicar las unidades de kilocalorías. Tenemos también la entalpía estándar de formación para el CO2, que es de menos 94,05 kilocalorías. La entalpía estándar de formación para el agua líquida, que es de menos 68,32 kilocalorías. La incógnita, recordemos que es la entalpía estándar de formación para el metanol en estado líquido. Reemplazando entonces estos valores en la expresión, obtenemos la siguiente ecuación: menos 173,67 en unidades de kilocalorías. Como sabemos que todo queda en unidades de kilocalorías, vamos a omitir momentáneamente estas unidades, igual a 1 por menos 94,05, que nos da menos 94,05. Y observemos que tenemos más 2 por menos 68,32, lo que nos da menos 136,64 kilocalorías por mol. Menos la incógnita, observemos que es 1 por la entalpía estándar de formación del metanol en estado líquido. Obtenida esta ecuación, solo tenemos que despejar la variable de interés, que es la entalpía estándar de formación para el metanol en estado líquido, que viene a ser igual a menos 94,05 menos 136,64 más 173,67. Sencillamente solo despejar la variable de interés, la entalpía estándar de formación para el metanol. Efectuando estas operaciones indicadas, tenemos que la entalpía estándar de formación del metanol en estado líquido nos da el valor de menos 57,02 kilocalorías. Ese valor fue obtenido de acuerdo con la reacción anterior, donde teníamos una mol indicada por el coeficiente estequiométrico de metanol. Por tanto, como teníamos una mol en la ecuación termoquímica, podemos decir también que son menos 57,02 kilocalorías por mol de metanol que se forma de acuerdo con la ecuación termoquímica. Y con este valor entonces, que recordemos es preferible expresarlo simplemente en unidades de kilocalorías para tener presente la estequiometría de la ecuación termoquímica, concluimos entonces el presente ejemplo sobre cálculos con entalpía estándar de reacción en termoquímica.